Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural, bienvenidos. Esta noche seguimos en la sintonía con el mes del libro, la Feria del Libro, y venimos con una película cuya trama está centrada en el poder, digamos, sanador que tiene la literatura. Bienvenido, Lenin Paulino, buenas noches. Gracias, Cecil. Disculpen que el perro está ladrando, parece como si lo hubiesen saludado a él. Pues sí, seguimos con esta curaduría enfocada en los libros. Como tú dices, una de las cosas que podríamos dimensionar del libro como protagonista, igual como hablamos la semana pasada, que en este caso el libro es protagonista, pero yo digo que más que protagonista, el libro es un hilo conductor que une no solo la trama, sino que permite ver el retablo de personajes, todos muy humanos, súper empáticos, y que permiten generar esta película que ya decíamos en antesala. No es la gran película, no es una película que va a trascender, aunque lo de la trascendencia eso es inusitado porque depende cómo toque a cada uno, pero no es una gran película, es una película sí que nos deja una sensación, un sentimiento como de bondad y de cosa bonita, y que a diferencia del cine la podemos apreciar en la casa, en familia, por la plataforma donde se estrena y se exhibe. O sea que tiene muchos componentes. En este caso, una de las cosas que yo más valoré de la película es que como el libro invita a conocer. Realmente yo aprendí muchísimo con esta película de historia, de genealogía, de política, de geografía. Esta isla que es tan particular, yo diría que encontré un gran parecido con nosotros como isla por el tema del posicionamiento geográfico que tiene, que ha hecho que esté en los ojos de la humanidad, o sea, en pleno Canal de la Mancha, colindando con conectando dos países, dos grupos humanos tan importantes en Europa como es Reino Unido y como esta parte de Francia, pero también las posibilidades de protección que tiene. Y creo que una de las cosas que le da más sentido a la película es la adaptación cultural de los personajes respecto a la guerra, que es el contexto de la película. Entonces, estamos frente a una película donde el libro, el placer de la lectura, la amistad, el valor comunitario toma mucho sentido y la hace sumamente humana. Entonces, con estos referentes vamos a comenzar este foro. Hay personas que aunque ya vistas, la tenemos nuevas hoy en el foro, así que esperamos que entre todos podamos generar un diálogo muy rico y que podamos explotar toda esa humanidad que se ve en la película. Vamos como siempre, y es parte del ritual de este foro, compartir el tráiler de la película para que recordemos escenas, momentos importantes y que podamos comenzar a abrir los hilos que nos van a permitir generar el diálogo. Aquí estoy, denme un minutico. Yeah. Have you always wanted to be a writer? It's a perfect job. Sitting indoors, always near a teapot. Dear Miss Ashton, my name is Dorsey Adams. I am part of a book club, the Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Oh, you did that beautifully. It brought us together during the occupation. Juliet, you can't go to a book club meeting on the island of Guernsey. What reading did for these people. Finally, I'll have something serious to write. Can't imagine Mark would let you get very far anyway. It's English Channel, not the China Seas. Dear Mr. Adams, I so hope that you might allow me to come and meet your society. So happy to make your acquaintance. Dorsey! Hello. Hello. You painted such a vivid story in your letters. It's
everything. You are not what I expected. How did you imagine me, Mr. Adams? Juliet! Wow. My life's in London. There's nothing to keep you here. We'll still write to each other, won't we? Yes, of course. Is my mistake bringing you back too quickly? I'm afraid. I've seen you reach for what you want. You have that courage. If books do have the power to bring people together, this one may work its magic. Do you suppose it's possible for us to already belong to someone before we've met them? If so, I belong to the spirit I found among you on Guernsey. Bien, aquí estamos. Bueno, pues vamos a dejar abierto el foro. Comenzamos a levantar manita mientras ustedes organizan sus ideas. Quiero destacar que el éxito de la adaptación de esta película tiene sentido con el director Michael Newell, quien diría es una autoridad viva de hacer grandes películas basadas en libros. Sus primeras películas, bueno, su primera gran película en los años 70 fue una obra de Alejandro Dumas. Tuvo en su mano la adaptación de Harry Potter, una de las versiones más exitosas, la de El Cáliz de Fuego. Fue quien adaptó la película de Cuatro bodas y un funeral, que recordamos esa película tan particular. Yo especialmente decía, ¿qué es lo que tanto me gusta de esta película? Y que estuvo nominada al Oscar como mejor película ese año. Tuvo que ver con Mamma Mía, e incluso pasó la frontera de la literatura inglesa cuando hizo la adaptación de El amor en los tiempos de cólera de García Márquez. Y que es su último trabajo, realmente muestra su sensibilidad y su capacidad para llevar al cine libros sumamente importantes con muchos referentes que permiten tener un producto diferente al libro a través de la película. Entonces, nada, me gustaría que comencemos. Vamos a ver quiénes tienen un punto que detone la conexión entre lo que podamos decir cada uno de los que estamos acá. A ver, ¿quién se anima? Ver manitas levantadas. Bueno, están un poco tímidos. Bueno, yo rompo el hielo. Vamos a romperlo. Sí. Bienvenida. Yo pienso que la película, tal como tú dijiste, quizás no es una obra trascendental, pero es una película hermosa, bien hecha, es un drama histórico, pero a la vez tiene un toque de humor bastante fuerte en algunos sitios, interpretaciones muy bellas, un paisaje increíble, y también tiene un vestuario, a mi entender, muy bien logrado. O sea que para mí la película fue un encanto. Si bien pudiéramos decir que es un poco predecible, pues por lo menos uno se imagina, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar al final, y más o menos así es. Eso no le quita el interés a la película. A mí me gustó muchísimo. Esos detalles, y hoy quiero enfocarme mucho en el rol del director. Si bien hay países como en España que el sindicato de técnicos ha hecho una revolución exigiendo que a personajes tan importantes como el director de fotografía se le ponga en el mismo nivel que el director, sin intención de jerarquizar, y la tiene, realmente en el director está
la responsabilidad de que veamos todo lo que vemos, y eso que tú destacas del vestuario, si a eso le agregamos la iluminación, la fotografía, los diálogos, todo eso pasa por el filtro del director, y es quien tiene la última palabra para que el producto tenga ese nivel acabado que vemos. Realmente sí, es una película muy hermosa, sublime, pone de manifiesto muchos valores, muestra una comunidad, que yo digo que más que una comunidad, uno la siente como una familia grande, como una familia extendida, porque el hecho de ser una comunidad rural, si se quiere, tiene todos esos valores que no deja ver esa frontera entre cada una de las casas siquiera. Bueno, Alicia tenía la mano levantada y después vamos con Diamela. Al igual que Cecil, yo creo que la película es visualmente hermosa. O sea, a mí me cautivó mucho la iluminación, la selección del vestuario. Estuvo muy bien, porque muchas veces exageran un poco con los vestuarios de época, y esta estaba como en su punto, ni mucho ni muy poco. También la locación, los paisajes y eso. El guión y algunos momentos de las actuaciones es que hacen como que la película pierda un poco, porque fíjense, en realidad es un momento ultra dramático, en el que se desarrollan las historias de los personajes. O sea, todo el mundo tiene una historia sumamente triste. Sin embargo, en las fotografías y en los rostros de los actores no se ve este cansancio de la guerra, esta tristeza, esta nostalgia, esta melancolía. Que ya había pasado la guerra. Ya pasaron. Sí. No se ven desgastados y se ven relajados, contentos. Me recuerdo un poquito, no tanto el guión ni nada de eso, sino la historia de los personajes, ya el romance de los protagonistas, de los personajes principales, vamos a decirlo así. Que me recuerda un poco al diario de Noah. No sé si a ustedes les pasó. O sea, la historia de la chica que estaba comprometida, pero entonces deja al final a la pareja con la que estaba comprometida y se queda con amor real y eso. Me recordó un poco, y por el vestuario de la época y el anillo y eso, me recordó un poco el guión del diario. Bueno, es que realmente, y es parte de lo que tratamos de decir desde el inicio de la película, no tiene nada nuevo, la historia no es nada original. También hay que mirar el contexto. Después que escuchemos a Diamela, quiero compartir toda la trama que hay, la relación de libros que generan esta película y quién es la autora que escribe el libro, en que el contexto en el que escribe el libro, e incluso el personaje de Juliet es un personaje real que tenía el rol de escribir, igual como el de Juliet en el libro y en la película. Todavía está viva. Y entonces ese momento es un momento de una literatura, y no porque sean mujeres, sino el ámbito en el que se desarrollaba la escritora, un poco que permite tener un producto como el que vemos, que no era de ruptura. Entonces, el libro en sí no tiene esa posibilidad posmoderna de hacer una película que rompa con esquema dentro de la narrativa que cuenta. Vamos a escuchar a Diamela, por favor. Sí, bueno, lo primero fue que yo tuve que ir a buscar la islita, dónde estaba y todo. Yo no la había oído mencionar para nada. O sea que aprendí mucho, porque son varias islas. No tenía idea que estaban bajo, o sea, bajo vamos a decir, las reinas, vamos a decir, como si fueran como un elfo o algo así, pero que no pertenecen tampoco a Inglaterra, o sea, que son independientes. Entonces, tan poquita gente también que viven en ese sitio, uno no se imagina que eso tan cerca, como está pegadito ahí, entre Francia e Inglaterra, se haya podido mantener esa idiosincrasia, vamos a decir, esa cultura, ese hermetismo entre ellos todos ahí.
Eso me pareció súper interesante porque yo desconocía, incluso pensando en que fue real muchas de esas cosas. Yo no tenía ni idea que estuvieron ocupados por Alemania, entonces tan cerca digamos, de Londres. Por lo estratégicamente situada que está la islita, que se usó. Yo pensaba, bueno, entonces me parece, qué sé yo, a las Malvinas, una cosa así como que estratégicamente tú quieres estar ahí, aunque sea tan chiquitico y de tan poca gente, pero estaba muy cerca de los otros. Me gustó muchísimo la fotografía, esos colores, parecían pinturas, parecía alguien que había pintado un cuadro, no se veía como foto, de tan hermoso que lo ponían. La verdad que todo muy bien, la actuación buena también, aunque sí, el punto que ya lo dijeron es que era predecible, que se parecía a otras cosas, que siempre ha habido muchas películas con club de lectores y que se juntan para leer y eso. Eso parecía como muy predecible, porque desde el momento que él le dio ese gran anillo y todo, y como el personaje en sí no le cae bien a uno, del novio, desde el principio, todo es como un fanfarroneo, una cosa, nada de gustarle la lectura, nada de eso, mucho dinero y ya. Entonces se sabía que eso no iba para ningún sitio. Incluso desde el momento que ella vio al otro joven, uno siempre pensó, ah, mira qué bien mira qué buen mozo y todo, y cómo se entienden. Lo único malo era la Elizabeth, que eso sí fue novedoso, que no se sabía de ella, ni por qué le decía papi. Entonces uno, a ese muchacho, uno pensaba, ah, pero espérate, entonces te hijo de ella y de este muchacho y de Elizabeth, y ella va a volver. O sea que ese desenlace sí estuvo bien para la trama, el saber que Elizabeth era un personaje tan interesante también. Ella siempre se involucró tanto en todo y por ayudar a los demás. Entonces, la pregunta, ¿eso pasó realmente? ¿Hubo eso o ellos agarraron cosas sueltas y armaron su drama? ¿Hubo realmente una niña que se quedó sola? Mire, eso fue interesantísimo saber cuando evacuaron a todos los niños. Eso sí parece que fue real. Eso fue sí real. parece que fue sí, real. Fue real. Pero yo digo, pasó así la realmente. Historia yo creo que no es, yo creo que es ficticia, que no es real. Sin embargo, está basada en hechos, porque esa ocupación y la guerra y todo eso sí fue real. La hambruna, los trabajadores esclavizados que ellos traían, todo eso era real. Y la represalia que tomaban con la gente como Elizabeth, ¿verdad? Que se oponía abiertamente a ellos. Todo eso es real, pero creo que realmente el hilo de la historia no lo es. Y la fortaleza, la playa, eso sí. Sí, bueno, quiero decir, corroborando lo que decía Tamara, y ojalá podamos, yo quedé fascinado con la historia de la isla, que se remonta al Neolítico y que se han conservado sobre todo dolmes y una serie de monumentos prehistóricos y que la isla ha conservado. Lo interesante, una de las cosas a nivel político es que ha llegado a una transformación muy lenta desde el feudalismo, la monarquía. O sea, como han sido pocos habitantes, actualmente tiene 65,000 habitantes y ha permitido que esos modelos de sociedades sencillamente se solapen sin grandes conflictos, porque pasaron de la monarquía y mantuvieron el término. Yo al principio estaba confundido cuando veía Bailía. Yo entendía que era que estaban escribiendo Mar Bahía, o era otra manera de llamar Bahía, pero no era Bahía. Bailía es el estatus que no son estado dependiente ni asociado, ni son independientes. Ellos son como una especie de administración jurídica que dependen, no son administrados por Reino Unido, pero lo único que ellos administran es la justicia. De hecho, no hay un gobernador, sino un coronel, que de hecho fue el último, fue escogido en el 2015. Pero el posicionamiento geográfico, cuando yo decía, el papel que nosotros como isla hemos tenido en la historia, ha sido sobre todo por nuestro posicionamiento geográfico, sobre todo a nivel de comunicación, de navegación, de economía.
Y eso mismo pasa con esta isla, que ha vivido casi procesos muy parecidos con nosotros, de colonización, piratería, etc. Y desde luego, en las dos guerras mundiales, tuvo el mismo destino. Lo que se ve, los puntos importantes de la historia, sí fueron reales. La evacuación de los niños, incluso dice que muchos no volvieron, y fue un tema por seguridad. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron los alemanes cuando ocuparon fue asumir todo el tema de la única producción que tenían, que era la agricultura y la ganadería, y fue como una reserva para todo el tema del ejército que estaba alrededor, y que la isla le garantizaba seguridad para esos fuertes que hicieron. Incluso la protagonista dice, Juliette dice, esto tan feo en una isla tan hermosa, porque esos dolmes, y lo vemos en toda esa parte de Francia, de la Bretaña, que sembraron en el mar, eran unos dolmes en concreto armados, racionalistas, feos, y todo esto se ha conservado. O sea que la isla tiene un patrimonio natural y cultural que conserva. Entonces, también fue cierto el personaje de Elizabeth, pero en Elizabeth está la representación de muchos comunitarios de la isla que se enviaron a Alemania. Y es interesante ver que el único campo de concentración, solo hubo uno en Alemania. Todos los campos de concentración estuvieron fuera de Alemania, excepto uno que fue donde enviaban a las personas de la isla. De hecho, hay un personaje en la película, una de las mujeres, que las recuperan, la traen, que viene con todos estos traumas psicológicos, porque ella estuvo en un campo de concentración. Pero Elizabeth cogió otra suerte y murió allá. Entonces, esta historia, el libro, no es un libro muy antiguo, es un libro prácticamente reciente. Y lo que cuentan es que la autora, por un tema técnico, tuvo que quedarse en la isla en un viaje de escala, y estaba leyendo un libro sobre la intervención de Alemania a la isla y el impacto de la guerra en la isla, y comienza a escribir ese libro. La autora es Mary-Ann Schaffer, pero ella muere, y quien termina el libro es la sobrina. O sea, el libro de la Sociedad Literaria de El pastel de la cáscara de papa lo termina su sobrina, y ella no mira la publicación, no llega a ver la publicación del libro. Entonces yo hice esta pantallita, permítame compartírsela, porque fue una de las cosas que más me interesó, el entramado de libros que hay alrededor. Este es el libro, esta es la portada de la primera versión, y aquí vemos que la portada habla de algo que la película recupera, y es el género epistolar. Y aquí vemos con el tema la recreación de los sobres que ella imagina se hacían la correspondencia. Otro punto importante es que el elemento de conexión entre Juliette y la sociedad es este libro de Shakespeare. No, no es de Shakespeare, es sobre... Perdón, es de Lang. De Charles y Mary Lang. Ajá, que lo escribió junto con su hermana, pero es inspirado en los cuentos de Shakespeare, que es un libro. Pues recuerden que la sociedad no existía, y esto es interesante, como la creación de un mito, porque ellos tienen que inventar un mito para justificar que están andando fuera del toque de queda y que no lo lleven preso, y ahí Elizabeth inventa, y esto es un mito, la importancia del mito en las comunidades, que resuelve muchas cosas, en este caso la seguridad de ellos. Entonces ellos tienen rápidamente que armar una biblioteca, comenzar a recoger libros, para cuando fueran al otro día a verificar que realmente existía, tener esto, y de ese mito
entonces surge la sociedad que no solo la participan ellos, sino que se amplía a otros vecinos. Entonces, es este libro el que conecta entre los libros que recogen. Este libro estaba firmado por Juliette, le había pertenecido a Juliette y tenía sus anotaciones, los resaltados, y es lo que motiva a que él le escriba y comiencen a cartearse. Y ya ella no solo le escribe a él, sino que le escribe a toda la sociedad. Y entonces, este otro libro que vemos aquí es en quién se inspira el personaje de Juliette, que es una escritora que existió y que publicó y que tiene una cantidad de libros publicados que lo hacía en una columna. Entonces vamos a ver, todos estos libros de Juliette Aston, es una periodista en la que se inspira el personaje de la sociedad, pero que no tienen relación. O sea, esta Juliette no tuvo en la isla ni tiene que ver, sino que se aprovechó el perfil de una periodista exitosa que publicaba en un periódico y que los libros después fueron publicándose, como este, que es uno de los tantos libros que este personaje. Entonces, miren, este enredo, esta trama, todo desembocan acá, y como el libro es como una columna vertebral para construir esta historia de ficciones y de realidades. Entonces, vamos a ver, ¿alguien más? Voy a dejar de compartir para que podamos seguir con el foro. Tamara tiene la mano levantada. Adelante. Yo creo que no es levantada, no, que es como un aplauso que ella tenía. Ah, era un aplauso. Pensé que ella tenía la mano levantada. Una pregunta. Bueno, tuve la mano levantada. Tuve la mano levantada. Adelante, Tamara. Estaba muteada. Es maravilloso, maravilloso todo lo que se ha expuesto en esta noche, Cecil, tú, Diamela, porque la verdad que la fotografía bellísima, preciosa y desde luego predecible. Lo que encontramos incluso cuando esta gente estaba asando el cerdito, que cogieron esas cosas, y que es cuando entonces ahí la Armada los descubre y se inventan. Entonces ya unos decían, ¿verdad? Porque no la respuesta no la tenían, pero sí en ese momento surge la respuesta. De todas maneras, hay un punto, y es el punto de la niña que estaba como la hija de Adam, me parece, ¿verdad? Del granjero. Pero esa niña fue fruto de una relación de un alemán con una persona, yo que no recuerdo si fue con la misma Elizabeth o... Elizabeth. Exactamente. Y la niña pasa a ser como la hija de Adam, y eso fue un secreto que se guardó porque probablemente de los alemanes, a lo mejor de saber que tenían esa descendencia, a lo mejor pues iban y la buscaban, en fin. Entonces se quedó como hija del granjero de Adam. Eso quería aportar. Sí, bien, ese es un punto muy interesante, Tamara, que usted pone en el tapete, y es que esta niña nace con un estigma, y la relación, desde luego, porque es el enemigo, y este tema, ese tipo de polarización en el ámbito de una guerra es muy fuerte. Incluso ella pudieron haberla visto como una traidora, y así la veían muchos. Y porque siempre en las guerras el tema de la sexualidad es sumamente importante para entender las relaciones, un poco lo que pasó en la colonia. Aquí en la colonia era prohibido por ley que los españoles tuviesen relaciones con las indígenas. Sin embargo, eso se daba por una fuerza biológica y una necesidad. Entonces, en las guerras pasa, y muchas veces el tipo de relación que se da es una relación
de prostitución que implica muchas cosas, desde el intercambio del cuerpo por dinero, por cualquier bien que no se tiene, sobre todo comida, o por protección o por estar cerca del poder. Entonces, a Elizabeth la señalaron con algunas cosas de este tipo, cuestionándole esa relación que surgió espontáneamente y a partir de un contacto de, ahora no recuerdo cuál fue el personaje de la comunidad que lo presenta y lo relaciona, y surge una relación. No dicen el nombre de él, no, pero sí hay un delator. Sí, incluso Elizabeth, digo, la escritora, ella quiere hacer, o sea, escribir su historia a partir de ahí, pero ellos no se lo permitieron. Amelia. Por lo que implicaba una historia de esa naturaleza. Real, que fue real. Bueno, hay una cosa sobre el título que cuando lo agarran a ellos y se inventan rápidamente, lo aceptan como que sí que existe, porque el señor, el del correo, vomita y se vomita del pastel de manzana, de batata. Sí, y entonces ellos como que ven y compran verdaderamente, o sea, mira, o sea, esa fue como la prueba, lo dejaron irse y solamente era que no aparecían en la lista de los que estaban registrados, pero ellos sí le creyeron por esa situación. Entonces yo decía, ¿cómo no también para no montarlo con ellos? Porque creo que esa fue la razón primordial. Cuando él vio que iba a tener que llevarse el señor que estaba en mal estado, que estaba vomitando, prefirió darle un chance hasta el otro día para no montarlo con ellos en su jeep. Pero yo lo que pensé, ¿y cómo no lo notan que está borracho, ebrio? Pero es que parece que lo que ellos tomaban, yo me imaginé que era algún Ginebra. tipo como de, sí, o sea, como que no dejaba como el olor al ron, sino que lo que salió nada más fue el pastel ahí que vomitó y como que se lo creyeron. Es una ginebra destilada por la muchacha y, o sea, de una calidad, ya tú sabes, ¿tú entiendes? Sí, y bueno, el tema de la ginebra en Europa es sumamente importante y conecta con muchos personajes, incluyendo el de Madame Curie, que fue la primera en interesarse en producir un medicamento para la resaca de la ginebra. Y entonces vemos que esta ginebra hecha por una mujer, ver cómo a las demás mujeres también les gusta, y no es un tema de género, sino que las bebidas fuertes no son muy del paladar de las mujeres, y sobre todo las mujeres tradicionales, y a ellos a todos les encantaba, incluyendo a Juliette, que incluso le compra un pote y se lo lleva. Pero ese personaje de la niña es un personaje muy interesante y genera todo ese nudo, ese enredo, e incluso nos pone en tensión, porque todos estábamos de acuerdo con esa relación. La relación de Darcy y Juliette. Sin embargo, decíamos, pero ¿y la niña? ¿Qué es lo que pasa con la niña? Entonces vemos el tema ahí también del compromiso de la palabra, que un encargo que supuestamente era por un rato, hace que él la asuma. Y el tema que en algún momento de la película le preguntan, ¿y por qué no lo tiene Amelia si es la abuela? Y él dice, no, es que fue a mí. Y Amelia no era la abuela, Amelia era la abuela postiza, porque en realidad Elizabeth era amiga de la hija de Amelia que murió de parto. Murió de parto, no, murió en el parto porque había sido baleada. Pero a mí me gustó mucho el personaje de Elizabeth, sin hacerlo personaje central. Es un personaje interesante que te lo van develando poco a poco, porque acuérdate que hay un misterio, no te dejan saber. Entonces, poco a poco uno va sabiendo que Elizabeth desapareció. Otro que a Elizabeth ya se la llevaron, después que Elizabeth tenía una hija, y así. Entonces uno va enterándose y el por qué, y ver que era, bueno, que fue una mujer valiente, solidaria, que se le enfrentó a los alemanes cuando empezaron a marchar por primera vez. Después como por salvar a una persona que estaba muriendo, que estaba estropeado, es que a ella se la llevan. Sí. Entonces, pues me pareció que a pesar de que la película se le acusa de ser
como que uno sabe cuál va a ser el final, predecible, y lo es. También tiene cositas que no son predecibles. Por ejemplo, toda la trama alrededor de Elizabeth no era predecible. Para nada. Lo que es predecible es la historia de amor entre Dossie Adams y Juliet Ashton. Esa es predecible. Pero después la película tiene una serie de historias de amor, no necesariamente de amor romántico, pero hay muchas historias de amor. Por ejemplo, la de El Señor del Correo y su nieto. Y es muy emotivo cuando él va a despedir a ese nieto, cuando se lo van a sacar de la isla. Es muy bonito. Y está ahí la historia de amor entre Amelia y su hija, que falleció, y luego con Elizabeth. Y está la historia de amor entre la que cocina, no me acuerdo, la que hace la ginebra, y digamos, y Juliet, porque ella amó a esa amiga que le llegó así inesperadamente. Y está la historia de amor de Dossie con la niña, creo que se llama Kit. O sea que son muchas historias de amor paralelas en una gran historia de amor romántico. Hay un personaje feo que tenemos que comentar, que es la dueña de la habitación donde la otra es una chismosa, y ella representa a un grupete de la sociedad que veía muy mal a todas las mujeres que se habían enredado con los alemanes, y que porque nada más no fue Elizabeth, o sea, había mucho más, y todo eso lo consideraban traidores. Esa es otra historia de amor, la de Elizabeth y el alemán. Sí. Y eso de ese chisme que tenía esa mujer, muchos lo compartían, o sea, que lo veían traidores a todo el que había tenido una relación que sea de amistad. Prejuicios, como la tuvo Adams, finalmente era amigo también del otro. Sin embargo, ella es un instrumento para anunciar como un ángelus la autorrealización de Juliet. Comencé a decir en un momento que mantuve una contradicción que veía en el guión, que lo entendí más adelante, y es que dicen que ella es una escritora exitosa, pero que anda buscando su voz, y ella se va detrás de su voz para contar su propia historia. Pero ¿qué pasa? Después lo entendí, que ella es una escritora que escribe con un seudónimo y que lo que hace es publicar artículos sobre la guerra y de la posguerra en un periódico, y es su editor, que es un personaje sumamente importante que no hemos mencionado, su amigo el editor, que incluso en un momento dice, su admirador. Su admirador, que dice, tú sabes que puedo llevarte al altar. Entonces, ese editor es que compila los artículos de ella y lo publica como un libro, pero ella, el ejercicio de sentarse a escribir a un libro, no lo tenía, y eso me aclaró, porque yo decía, ¿cómo es que ella es una escritora famosa y anda buscando su voz como una principiante? Y entonces tiene ahí ese síndrome, el síndrome del lienzo en blanco, de enfrentarse a escribir, a hacer un libro. Y entonces esta chismosa, esta casera, que dice, no sé qué me molesta más, si otra cosa o el teclado, el tuntún del teclado. Pero cuando ve la crisis que ella lleva, está preocupada, ella está preocupada, y cuando se oye el tecleo continuo, ella lo celebra. Que eso fue interesante y nos pone en un plano de cuánta bondad puede haber escondida en el alma de una persona que aparentemente nos genera problemas. Entonces, es un punto también podemos ver como una película de desarrollo personal, sobre todo que Juliet también, y en un momento ella se lo plantea a Amelia, yo también he perdido, ella perdió a su familia. Sí. Es una historia de redención también, ¿verdad? De redención, sí. Es una historia de redención, pero también quiero como aclarar con el editor. El editor, cuando le dijo yo te puedo todavía llevar al altar, no es para ser él quien se case con ella. Ella le había pedido, porque ella no tenía papá, que la entregara, ¿verdad? Cuando ella se comprometió. Ya que ella se descomprometió y iba de nuevo para la isla, y él sabe a qué es que ella va.
Y él le dice, yo todavía te puedo llevar al altar, pero no es para casarse con ella. Okay. Recuérdense que cuando No, porque él es homosexual, él es homosexual. Exacto, le pregunta. Ella se lo dice a la amiga, o sea. Ella le dice, bueno, si él si yo me voy a maratón o algo. O George. O sea, y la otra se de queda todos modos, que entiende. Él la conocía tanto a ella, porque él desde el principio no le gustó ese novio, el que le había dado el año. Tú estás segura, tú eres feliz y todo. Y sin embargo, desde como que él estaba ya allá como inclinado, ya sabía como que le gustaba a otro. Sí. Y ya ahí de una vez dijo, yo te puedo llevar al altar todavía, porque ya él sabía que ya había dejado a alguien allá. Sí. Que le gustaba, él la conocía muchísimo. Bueno, yo quiero recuperar otro tópico porque hablamos de muchas cosas sueltas que la puso Tamara y fue el tema de la cena, lo del cerdo. O sea, vemos la historia de que nos reunimos a cenar en estas islas, bueno, y en las historias antropológicas, la comida, y bueno, la comida es una de las necesidades vitales. Y la película lo aprovecha para ver lo horrible de la guerra, que las cosas que primero que ponen en peligro son los tres elementos que son necesidades primarias en un individuo, que es la alimentación, la protección, la seguridad que se expresa en la casa y el autoestima, el reconocimiento, el que te valoren. Es una de las cosas que forma parte de las necesidades primarias de todo individuo. Y en esta pequeña comunidad lo vemos afectado y cómo la gente por inercia, independientemente de las ideologías, lucha por tener esas necesidades primarias. Entonces, para mí este fue un punto, no solo porque a mí me gusta mucho comer, sino que ese cerdo se veía tan jugoso, se veía tan bien asado. Con la costilla, y entonces pensando en esa ginebra casera y el invento de este papel, de este pastel, la cáscara, porque estaba declarado que todo lo que se producía era para los alemanes. Incluso para ellos asar ese cerdo, no recuerdo bien cuál fue la trama. Escondido era, ellos no debían tener un cerdo. Bueno, lo que pasa es que ellos aprovecharon un cerdo que murió y escondieron ese cerdo y justificaron que el cerdo que se comieron era uno muerto, que lo tenían como para ese tipo de acción, para encubrir el cerdo que ellos se iban a comer. Y entonces eso era criminal, eso era súper prohibido que se comieran un cerdo cuando todo estaba confiscado, toda la producción agrícola, ganadera, para el ejército. Entonces, acuérdate, cuando le quitaron todos sus cerdos, se llevan todos sus cerdos y le tiran unas patatas ahí para resuelve con eso. Ajá. Así es. Yo pensé que ese cerdo lo tenía escondido o la señora lo estaba quemando ahí. Ella lo tenía escondido. Se quisieron dar ese banquete escondido, siempre fue escondido. Lo tenía escondido. Y por eso tú ves que ellos vienen desde lejos cantando, porque esa noche se dieron una hartura, se emborracharon y venían por ahí pasado de la hora. Ellos no estaban leyendo ningún libro, ellos no tenían un club de lectura, eso les surgió. No existía. No existía. De todos modos fue lindo que ellos quisieron compartir con tanta escasez de alimento y todo, no comérselo ellos solitos, ellos cuatro, sino como vamos a ampliar. Entonces invitaron al del correo, fue como una comunidad. Una familia, tú ves. Una familia. Eso fue lindo, eso fue muy lindo. Sí. Y todo el mundo, ¿qué bien hacían el papel cuando llegaban y veían eso tan jugoso? Dios mío, se le iban los ojos. Y él probaba un pedacito. Sí, bueno, y ahí entonces pasa a la resignificación del libro. O sea, el papel de la lectura, la trascendencia de la lectura, porque a través del libro hay una educación y ellos indiscutiblemente que crecieron como comunidad a través de este ejercicio que comenzó siendo un mito, pero fue una realidad con la que se identificó la comunidad. Entonces, realmente vemos, y por eso quisimos escoger esta película,
en este mes del libro, dedicársela a todas las personas que trabajan con libros, los editores. Una pena que no esté María del Mar, que es una lectora y una bibliotecaria apasionada, y pensamos mucho en ella cuando escogimos esta película, que de hecho la autora del libro fue bibliotecaria, editora y escritora, o sea que tenía muchos roles importantes en todo el tema del libro. Pues yo creo que podemos cerrar diciendo que realmente esto es una película que valora el poder de la palabra escrita, no solo como entretenimiento, lo cual ya es bien valioso, y como cultura, que también lo es, sino también con el poder que tiene la palabra escrita de servir de refugio en momentos difíciles. Y yo me imagino que casi todo el mundo aquí debe haber tenido un libro cuando era niño al que iba cuando estaba triste o cuando estaba solo. O nos amenazaban de darnos una pela y salíamos corriendo. Yo tenía 2 libros que eran yo no puedo saber cuántas veces los leí, porque ya yo los abría por cualquier sitio y los leía por cualquier sitio. Y era Chico Carlo, de Ana Di Barboro, y también era Mujercitas. Y esos eran mis 2 libros que yo lo agarraba por donde fuera y los leía. Bueno, es decir, perdón, ¿no? Una curiosidad que no quiero dejar de mencionar de Guernsey, de la isla, es que actualmente el paraíso fiscal más importante del mundo. ¿Cómo? Actualmente. Además de su turismo, es muy famoso por... Bueno, pues ya sabemos, cuando seamos millonarios, para allá. Para allá vamos. Así que qué bien. Bueno, señores, yo creo que podemos ir cerrando, no sin primero mostrarles las actividades que nos quedan. Permítanme un momentito para compartirles. Bueno, ustedes los que vienen a todas las actividades, que algunos de ustedes son bien fieles, saben que todavía tenemos abierta esta exposición. La tendremos abierta hasta el jueves 5, con muchísimas posibilidades de que la semana que viene tengamos una visita guiada, donde estaría presente el señor Juan Miguel Madera, que es el propietario de esta colección. Entonces, les dejaremos saber más oportunamente si será jueves, miércoles y la hora. Pero es una exposición que está bellísima, y si la quieren visitar durante el día, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pueden visitarla en la secundaria Babeque, Roberto Pastoriza 329. Mañana, miércoles, tenemos un viajecito con Kilvio y Diamela, con Kilvio Cabral Achecar. Ellos nos van a llevar por Costa Rica, un país de una belleza exuberante en su naturaleza, en la vida salvaje, y también tiene muchísimas actividades culturales que hacer. Se considera que es un paraíso turístico tanto por aire, mar y tierra. Así que vamos a ver esta presentación interactiva mañana a las 8 de la noche. Y siempre me gusta anunciarle la próxima película. Esta es una película chilena que se llama Una mujer fantástica. Tiene restricción, ¿ok? Tiene restricción para 16 años, pero está en Netflix. Así que esperamos que se animen a verla para que la comentemos como hemos hecho con la de esta noche. Así que... Con permiso de decir, Victoria, ella me dice que no ha vuelto a recibir los correos. Victoria. Sí, fue una de mis invitadas y ella... Sí. Mándame el correo de ella, sea por WhatsApp o por el correo del Centro Cultural. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Para yo revisar por qué no está recibiendo, si es que tiene algún error, la dirección o algo. Bueno, la semana pasada no lo recibí y yo te escribí precisamente. ¿Tú no lo recibiste, tú? La semana pasada no. Ni yo tampoco, yo no lo recibí, Cecil, por eso porque te dije cuál era la película que te pregunté, porque no me llegó. Ok. Bueno, tendremos que revisar qué pasó. Aquí yo le escribo a Diamela y ella me dice cuál es, pero... Ninguna de las dos lo recibimos. Ok, pues lo voy a tener en cuenta, revisar si hubo algún bache en el envío.
Entonces, pues ya saben, esta es una película chilena, tiene que ver con una mujer transgénero, ¿verdad, Lenín? Sí. Sí, una mujer transgénero. O sea que fue nominada, tuvo nominada. Ganó, sí, ganó que mejor tiene, película algunos extranjera. afiches tienen muchísimos premios y nominaciones. Sí, pero ganó yo el la vi Oscar en su como mejor momento, yo la vi película. cuando estaba nominada. Ajá, ajá. Sí. Bueno, pues de parte mía, esta noche sería todo por hoy, dándole muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y especialmente a Lenin por haber elegido la película y por toda la investigación que hace para ponernos en contexto con la historia. Así que muchísimas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Nos vemos Gracias, mañana. gracias. Bye. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.